Nem super safra, nem quebra traumática. Esta é a avaliação que se pode fazer, por enquanto, da safra de soja 2010-11 da Argentina, cuja colheita começa em março. O início foi promissor, com chuvas abundantes que prepararam o solo para o plantio em todo o cinturão produtor do país. Mas em novembro e principalmente em dezembro veio o susto. As chuvas foram embora e os termômetros dispararam. O resultado todo mundo acompanhou. As cotações, que já vinham embaladas, ganharam fôlego extra na Bolsa de Chicago. Quem mais sofreu com a falta de umidade foram as áreas plantadas mais cedo, que já estavam em floração e formação de vagens em dezembro. Mas, para as lavouras semeadas um pouco mais tarde, as chuvas que voltaram em janeiro chegaram na hora certa para recuperar o potencial produtivo. Y nosotros estábamos con una seca muy pronunciada, sobre todo lo que fue en los estados vegetativos de la soja, y en diciembre y gran parte de enero tuvimos temperaturas muy altas con baja humedad ambiente y muy bajo nivel de precipitación, con lo cual la soja estaba en un estrés muy marcado. Gracias a Dios y para no beneplácito de los brasileños, llovió muy bien, y lo hizo en un momento de lo que el periodo crítico de la soja, ¿no? Que está más o menos en R3 en adelante. En ese momento llovió. La soja experimentó una recuperación muy marcada, nos sorprendió a todos lo que se recuperó. As chuvas também foram boas para a chamada soja de segunda, uma espécie de safrinha plantada em dezembro, depois da colheita do trigo, e que representa entre 15% e 20% da área total de soja da Argentina, estimada em 18 milhões e meio de hectares. Ainda que diversas áreas tenham sido plantadas após a janela ideal, a expectativa dos produtores é boa. E a soja de segunda, em geral, se sembraron un poco más tarde porque el invierno hizo que el invierno llovedor y las temperaturas de llenado de grano de trigo hicieron que los rindes sean bastante superiores a la media y diríamos a la historia del trigo, y ese rinde hizo que se demorara la cosecha entre 10 o 15 días de lo normal, que ponele que nosotros estamos cosechando el trigo a principios de diciembre y este año se nos fue a mitad de diciembre, así que se nos atrasó el trigo 15 días, la cosecha. La soja de segunda está sembrada un poco más tarde, pero nunca tuvo ningún déficit de agua. Siempre fue un cultivo que se hizo hasta ahora con una cantidad de agua, ya te digo, llevamos del 10 de enero a hoy y llevamos acá 220 milímetros. Mas a Argentina é grande e, assim como no Brasil, há muitas diferenças entre as regiões produtoras. As primeiras áreas visitadas pela Agência Rural, que fazem parte da chamada Zona Núcleo, ficam no norte da província de Buenos Aires e no sul da província de Santa Fé. Donas de solos profundos e ricos em matéria orgânica, classificados entre os melhores do mundo, essas zonas são as mais valorizadas do país, com grande concentração de área plantada e produtividades muito altas. São, como dizem os argentinos, el jamón del sándwich, ou o presunto do sanduíche. Em áreas mais para o oeste, porém, a situação é mais complicada. No sul da província de Córdoba, por exemplo, as lavouras estão bem mais castigadas. Ocupada quase que exclusivamente pela pecuária até a década de 90, essa região tem solo mais raso e arenoso, sem reservas de umidade suficientes para enfrentar a estiagem. Além disso, as chuvas caíram em volume bem menor que em outras províncias, enquanto as temperaturas chegaram várias vezes a 40 graus. Agora, é preciso que o clima colabore até o final de março, para que perdas maiores também não ocorram com a soja plantada mais tarde. Desde el punto de vista que de ahora en más empieza a llover normalmente, no que llueva más ni menos, que llueva normalmente. Si viene otro bajón de sequía, como por ahí pasa que en el mes de marzo viene y otro golpe de sequía, bueno, no sé, digamos, estamos en el límite, ya digamos, si viene otro proceso de sequía, ya tenemos mucha soja en R3, R4, R5, de todo, y bueno, entonces la pérdida puede ser mayor. Mas quem realmente perdeu nesta safra 2010-11 da Argentina não foi a soja, e sim o milho. Plantado antes e muito rapidamente, devido ao clima bom de setembro e outubro, o milho estava em plena polinização quando a seca apertou.
Resultado: embora haja lavouras muito boas, em outras a formação dos grãos foi bastante afetada. Com isso, a expectativa é de que a colheita não renda mais que 18 ou 19 milhões de toneladas, contra estimativa inicial de 25 milhões. A produção não será tão pequena como foi a de 2008-2009, quando a Argentina colheu apenas 14 milhões e meio de toneladas devido à combinação de área e rendimento menores. Mas, como na atual safra houve aumento na área plantada para cerca de 3,2 milhões de hectares, a quebra de produtividade estimada é ainda maior que a de 2 anos atrás. Hasta el momento de la siembra no había problemas de humedad, veníamos con un perfil bastante cubierto, o sea, había reservas de agua importantes. Pero, al igual que en soja, tuvimos el efecto de la Niña muy fuerte en lo que fue noviembre y diciembre, con altas temperaturas y con bajos niveles de precipitaciones. Esto es lo que llevó a que la concentración de la floración del maíz en esos meses fuera muy afectada. ¿Y por qué fue afectada? ¿O por qué estamos pensando que los rindes van a ser menores todavía que lo que fueron 2 años atrás, que también tuvimos una Niña? Porque en la Niña anterior, digamos, la seca o la falta de precipitaciones se dio básicamente en la última parte de desarrollo del cultivo. Es decir, cuando se estaba llenando el grano. Entonces el grano quedó más liviano. En cambio, en esta seca, el problema se dio básicamente en la floración. Tarde demais para a parte considerável da safra de milho, mas ainda em tempo de levar alívio e recuperação para muitas lavouras de soja. Assim foram as chuvas de janeiro e fevereiro aqui na Argentina. A safra de soja não vai ser aquela maravilha que foi o ano passado, mas também não deve ser ruim, não. Com os preços excepcionais dessa temporada, os produtores daqui não estão reclamando. Embora a safra não deva ser ruim, existe muita dificuldade para estimar a produtividade média deste ano, já que as condições variam demais, com lavouras muito boas em determinada localidade e lotes muito ruins a poucos quilômetros de distância. Es más importante hoy en día qué es lo que va a suceder con la soja de primera temprana y tardía. La soja de primera temprana sí estuvo más afectada por el déficit y con algunos casos se ven lotes que están muy bien cargados de vaina, transitando las últimas etapas, ya próximos a madurez, en muy buenas condiciones y con potenciales de rinde que van a ser buenos. Pero en muchos otros casos donde las lluvias no fueron tan favorables y las altas temperaturas castigaron a los lotes, hay plantas que tienen buen desarrollo por ahí, pero que no han fijado un gran número de vainas, con lo cual el potencial de rinde este año se ve reducido. Hay una mezcla de condiciones importante a nivel nacional. Es muy difícil este año estimar un promedio nacional, ¿no? Porque hay distintas fechas de siembra, porque las lluvias, si bien fueron bastante generalizadas a nivel nacional a partir de mediados de enero, fueron muy heterogéneas en intensidad, ¿no? En pocos kilómetros de distancia, por ahí las precipitaciones varían un día de lluvia normal, en una localidad registraron 40, 50, 60 milímetros y a 10 kilómetros de distancia solo 15, 20. Y 15, 20 milímetros para las temperaturas de enero o febrero es poca humedad. Apesar da cautela, no dia 24 de fevereiro, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires aumentou sua estimativa de produção de soja de 47 para 48 milhões e 800 mil toneladas, número bem próximo do estimado pela Agência Rural, que trabalha com 48 milhões de toneladas, e muito acima do desastre de 32 milhões de toneladas de 2 anos atrás.